Hola a todos, les quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal. Mi nombre es Haisa y en el día de hoy les voy a enseñar a realizar una diadema recamada. Este tutorial fue a petición de ustedes, ya que anteriormente tengo otro en el que también les enseño a hacer una diadema recamada, pero pues han tenido algunas dudas y con esto se las voy a aclarar. Los materiales que vamos a utilizar para este tutorial o para hacer este trabajo son los siguientes: una base de diadema, tijeras, guata, aguja mostacillera, en este caso voy a utilizar la número 10, nylon, este nylon es de un calibre muy delgado, es de 0,25 o 6 libras, cinta, esta cinta es cinta de 14 milímetros más o menos de diámetro, millaré, mostacillas, y yo tengo acá ya adelantado una mezcla de los colores que voy a utilizar. Vamos a utilizar murano número 6 y número 8, de igual forma perlas en número 6 y número 8. Acá tengo mis otras perlitas que ya anteriormente pues les tengo que clasificadas. Vamos a utilizar de igual forma número 6 y número 8. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a darle inicio a esto de la siguiente manera. Vamos a tomar nuestra cinta y vamos a medir más o menos unos 3 o 4 centímetros. Vamos a hacer 2 tiritas de esta manera y vamos a pegarla uniendo las dos puntas y vamos a forrar la parte esta de la diadema. Le doblamos a la mitad y le colocamos de esta forma. Así. Vamos a utilizar silicona, que se me olvidó anteriormente mencionarlas. Voy a utilizar silicón caliente que pega mucho más rápido y voy a doblar, a quitar el exceso y voy a colocar de esta manera. Haciendo un poco de presión. También pueden utilizar sin ningún problema, aquí tengo por acá silicona líquida, que de igual forma va a cumplir la misma función, que es cubrir, darle cubrimiento a la punta. Pueden tener, si no tienen silicón caliente, pueden utilizar silicona fría, igual le damos unos toquecitos y de esta manera ya queda forrada nuestra diadema. A continuación vamos a tomar la guaya. Ya yo corté anteriormente, la medida de la guaya va a ser que nos cubra todo el contorno de nuestra diadema. Miren, de esta manera. Esto lo vamos a utilizar para darle un poco de volumen a la vincha o a la diadema en el momento de realizar el forrado. Vamos a tomar nuevamente nuestra pistola de silicona y por toda esta parte de arriba vamos a ir colocando y vamos a ir pegando. Vamos a hacer esto poco a poco. Vamos presionando, colocamos la diadema, así poco a poco. Y vamos a ir colocando nuestra guata, quitamos el excedente de goma, de
Verificamos que esté bien pegadita. Acá nos hizo falta un poco de silicona. Y pegamos. Nos va a quedar de la siguiente manera. Así. Miren cómo queda de la parte de adentro y la punta. Ahora, con la ayuda de nuestra tijera, vamos a cortar un poco los extremos y le vamos a dar forma. Vamos a perfilarla, vamos a cortar todo el excedente que nos queda. Me voy a poner así para que vean mejor. Todo el excedente que nos queda de la guata. Vamos a cortar todo el contorno de nuestra diadema. Vamos a hacerle como un molde. Ahora vamos del otro lado y vamos a hacer lo mismo. Esto nos va a ayudar, como les dije anteriormente, a darle un poco de volumen a nuestra lámina. Quede bonita. Tratar de quitarle todos los excesos de alrededor. Listo. De esta manera vamos al siguiente paso, que es forrar toda esta parte de acá con nuestra cinta. Iniciamos colocando el extremo de la cinta en la parte de adentro de nuestra diadema. Vamos a tomar un poco de silicona. Como le dije anteriormente, pueden utilizar la silicona caliente o la silicona fría. Esto no va a cambiar en nada, solo que la silicona fría demora un poco más para secarse. Tenemos que tener un poquito más de paciencia y vamos a colocar nuestra cinta de esta manera en la parte interior y vamos a comenzar a dar vueltas, fijándonos que este extremo quede cubierto. Miren cómo nos va a quedar así, y vamos a comenzar a dar vueltas ayudándonos con nuestro dedo índice. Esta parte aquí nos apoyamos y vamos a ir envolviendo nuestra diadema con la cinta de esta forma. Siempre ayudándonos con nuestro dedo índice. Miren cómo nos va quedando. Es muy fácil forrar nuestra diadema. Vamos bordeando, ayudándonos siempre con nuestro dedo, apoyándolo acá. Seguimos bordeando así, de esta manera, hasta llegar al otro extremo. Bien, que ya se lo está poniendo un poquito. Seguimos. Si le queremos dar más volumen a nuestra diadema, se puede hacer colocándole más guata, poniéndole 2 capas
de esta manera, con mucho cuidado vamos forrando todo el contorno. Ven que es muy rápido de hacer. Vamos dando cinco medidas que vamos forrando. Si ven que de pronto les queda alguna parte así, soltamos, acomodamos y seguimos. Miren que aquí nos quedó una parte levantada, como les mencioné anteriormente, soltamos, acomodamos y seguimos forrando. Podemos ayudarnos con un poquito de silicona si se nos hace muy difícil. Como les comenté, tenía 2 metros de cinta, eso nos alcanza perfectamente para forrar la diadema hasta el final, incluyendo las puntas que colocamos al inicio. Siempre es un poquito más complicado, pero con paciencia se puede realizar. Aquí ya estamos llegando al final. Miren que hayan quedado a gusto con la forma en que está forrada. Por lo menos yo aquí me voy a ayudar con un poquito de silicona, porque esta parte se me está levantando. Entonces le voy a colocar un poquito de silicona. Y así me voy a ayudar al momento de girar, que me quede un poco más fácil y no se me haga burbujita en la cinta. Acomodo y listo. Y eso me va a ayudar a que me quede más fácil al momento de forrar. Esta parte final que me estaba dando un poquito de lío, pero necesitaba ver a un poquito de ayuda con la silicona. Seguimos girando. Y ya estamos llegando al final. Vamos a quitar un poco el excedente de la guata y a colocar un poco más de silicona en esta parte, y así terminamos con el forrado de nuestra diadema. Que es la primera parte.
poco de presión. Y miren cómo nos quedó forradita. Aquí vamos a terminar de cortar esta puntita. Bueno, esta cinta que nos sobró, no la botemos, esta nos sirve para una próxima diadema, colocarla en la parte de arriba o al final. Uno les da una parte de vuelticas aquí para que quede bien cubierta esta parte. Se hace de esta manera como para reforzar la parte del bordado. Hay personas que lo hacen de esa manera. Por lo general yo no la forro, yo les coloco un poco de candela y ya les mostraré cómo lo hago al final. Así nos queda la primera parte de la diadema. Ahora vamos a tomar nuestra aguja mostacillera y vamos a tomar más o menos 1 metro de hilo nylon. ¿Por qué les digo 1 metro? Porque el nylon, al ser muy delgado, va a tender a enredarse. Vamos a tomar más o menos con 1 metro, con una brazada, cortamos y vamos a enhebrar en nuestra aguja. Listo, creo que lo logré, sí. Aquí enhebramos. Vamos a hacer un nudito como el que hacemos cuando estamos cosiendo. Vamos a pasar una vez el hilito por dentro del círculo y otro. Así hacemos un nudito doble. Vamos a cortar el excedente y vamos a dar inicio. Para comenzar a recamar nuestra diadema, colocar nuestras piedras, vamos a medir más o menos 2 dedos. Esta parte es la que va detrás de nuestra oreja y ahí no vamos a colocar piedras. ¿Por qué? Porque esa parte, si le colocamos piedra, va a ser un poco molesta y se nos va a hacer un poco difícil e incómodo utilizarla. Yo tengo, como les había mencionado, tengo varias perlitas que me han quedado de otros trabajos que he hecho y las voy a utilizar. Voy a sacarlas por acá y voy a colocar mostacillas. Vamos a comenzar, medimos 2 deditos y vamos de aquí a esta altura, vamos a introducir nuestra aguja, nos llevamos hasta el final, nuevamente introducimos y vamos a hacer un nudito. Vamos a pasar 1 y 2 veces por ese ojal que se nos forma y jalamos un poquito. Y vamos a colocar nuestra primera piedra. Esta diadema es muy fácil de hacer ya que no tiene ningún orden específico. Uno va colocando piedras pues más o menos como vamos viendo cómo las queremos colocar. Yo voy a iniciar con un murano número 6. Vamos a colocar, ingresamos un murano y una mostacilla. Llegamos hasta el final del hilo, nos vamos a devolver solo, vamos a dejar la mostacilla a un lado y nos vamos a devolver solo por el murano. Vamos a introducir nuestra aguja por el murano y la vamos a pasar hasta el otro lado. Jalamos y así tenemos nuestra primera piedra colocada. Ahora aquí mismo por donde sacamos nuestro hilo, vamos a tomar nuevamente una piedra o un cristal con una mostacilla, la llevamos hasta el final y dejando la mostacilla a un lado, nos vamos a volver solo por la perla
introducimos nuestra aguja en la base y sacamos del otro lado. Y así vamos a ir haciendo, vamos a ir colocando nuestras piedrecitas de la manera que nosotros queramos. Como les dije anteriormente, esto no tiene ningún orden, uno va colocando de la forma en que más nos guste. Así. Vamos a tomar ahora una perla número 6, una mostacilla, la llevamos hasta el final y dejando la perla, la mostacilla, nos vamos a devolver por la perla, pinchamos con nuestra aguja la base de la diadema y secamos. Vamos a ir colocando todas nuestras piedritas de los tamaños y en el orden que nosotros queramos. Como les dije anteriormente, esto es algo muy fácil de realizar. Dejamos la mostacilla a un lado y jalamos. Nuevamente tomamos un morano y una perla o una mostacilla, llevamos hasta el final de nuestro hilo. Dejamos la mostacilla a un lado, nos devolvemos por el cristal y sacamos nuestra hoja. Vamos a ir jalando. Miren cómo nos va quedando de lindas. Podemos hacerla de la forma que nosotros queramos y con las piedras que queramos. Como les dije anteriormente, yo estoy utilizando los sobrantes de alguna de las piedras, por eso las tengo todas mezcladas, que he ido utilizando para otros trabajos, las cuales, pues como tienen colores similares, he cogido y las he mezclado Miren, aquí tenemos un espacio, vamos a cubrir con ese espacio con una perla. Esto, como no tiene orden, vamos a ir colocando teniendo en cuenta los espacios. Bien. El modo en que queramos acomodar nuestras piedritas. Miren que nos va quedando linda. Ponemos nuevamente la perla, la mostacilla.
la perla, la perla sola, movemos la mostacilla, nos devolvemos solo por la perla y pasamos la hoja. Y de esta manera vamos a ir colocando todas nuestras piedras hasta llegar al extremo. Nos podemos ayudar. Le podemos colocar separadores, la podemos realizar solo con perlas. Aquí voy a tomar una perla sin mostacilla y la voy a pasar, la voy a llevar hasta el final de nuestro hilo y la voy a colocar aquí acostadita, sin mostacilla, solo pasando de un extremo al otro, así, como si fuera un botón. Voy a tirar un poquito del nylon y me queda ahí. Ahora voy a tomar un murano y la mostacilla y así. Como les dije, podemos colocar en el orden que nosotros queramos la cantidad de perlas y el tamaño que nosotros queramos utilizar en nuestro diseño. Nos va quedando muy linda. Y ninguna diadema es igual a otra, puesto que cada quien coloca en el orden que quiera sus piedritas, por lo menos. En este caso voy a tomar 5 mostacillas. Voy a llevar hasta el final del hilo. Me voy. Aquí la tengo. 5 mostacillas. Vamos a dejar una libre y no a devolver por las otras 4. Miren que nos queda como un palito de mostacilla que nos va a dar también un toque diferente. Voy a colocar otro de este lado. 1, 2, 3, 4, 5 mostacillas. La vamos a llevar hasta el final de nuestro trabajo. Lo vamos a colocar. Vamos a dejar una mostacilla libre. Nos vamos a devolver por las otras 4 y vamos a pasar hasta donde queramos. Son pequeños detallitos que van a hacer que nuestra diadema se vea diferente de las demás. 4, 5. Voy a hacer otro en la parte de abajo. Ya saben, dejamos una mostacilla libre para que nos sirva de seguro y pasamos por las otras 4 mostacillas y subimos con nuestra aguja a salir en la parte de arriba.
quedando. Aquí hicimos estos pilares o palitos de mostacilla para darle un toque más oscuro a nuestra diadema, porque la estoy viendo que para que predomine el color café o cobrizo. Seguimos colocando perlas, cristales a nuestro gusto, siempre dejando la mostacilla, colocando. Miren qué linda nos está quedando. Si se dan cuenta, no tengo ningún orden, voy tomando piedras y las voy colocando en los lugares que veo que hacen falta. Por ejemplo, aquí voy a pasar mi aguja a esta parte. Por aquí voy a colocar un cristal. Por lo menos en este caso yo quiero que predomine el color café o ocre, entonces por eso le estoy colocando más piedrecitas de ese tono, las otras para que le den un brillo. Sigo colocando. Voy a tomar un murano, solamente murano, sin mostacilla, y lo voy a llevar hasta el final y me voy a devolver. Sigo rellenando todos y cada uno de los espacios que veo que tiene la diadema. Miren qué linda nos está quedando. Aquí ya se me está acabando el hilo. Devuelvo solo por la perla. Nos va quedando de esta forma. Aquí voy a colocar otro morado con otra mostacilla y voy a introducir la aguja y me voy a hacer a este espacio que está aquí para rellenar. Voy a tomar solamente un murano, lo llevo hasta el fondo y me devuelvo. Y de esa manera cerramos el espacio que teníamos ahí. Vamos a ver de esta parte. Vamos a tomar solamente 5 mostacillas.
La llevamos hasta el final y vamos a dejar una libre y me voy a volver por las otras 4. Y así hacemos otro piquito. En este espacio de aquí voy a colocar otra perlita número 6 con una mostacilla. Vamos a colocar en este espacio de aquí, nos llevamos al final de nuestro hilo, dejando la mostacilla libre, nos devolvemos por la perla, salimos aquí adelante y como ya se nos está acabando nuestro hilo, vamos a hacer un nudito. ¿Qué nudito vamos a hacer? Igual como el nudito que hacemos cuando estamos cosiendo. Antes de cerrar, pasamos nuestra aguja por dentro de ese bucle y jalamos. Ahora vamos a pasar nuestra aguja hacia el otro lado, con el fin de asegurar bien y hacer varios nuditos, con el cual van a evitar que se nos salgan las piedritas. Pasamos nuevamente la aguja por el bucle que se nos forma antes de cerrar y jalamos. Nuevamente vamos a sacar nuestra aguja por otro lado de nuestra diadema, nos vamos a devolver y vamos a tratar de esconder ese último hilo de esta manera y cortamos. Aquí nos quedó nuestra primera parte. Miren qué lindo nos está quedando la diadema, así queda por la parte de abajo. Miren, ahora yo tengo aquí otra agujita enhebrada, ya aquí la tengo con un nudito. Voy a cortar el excedente del hilito y como les dije al inicio, iniciamos pasando por la parte de arriba de nuestra diadema, nos devolvemos, pasamos nuevamente y antes que se nos cierre el bucle que se forma, vamos a pasar por en medio de esa nuestra aguja 1 y 2 veces. Jalamos un poquito y así nos queda nuestros nuditos en la parte de arriba para evitar que nos quede por acá abajo y así taparlos al momento de ir colocando las piedras. Nuevamente vamos colocando las piedritas en el orden que nosotros queramos. La idea es ir llenando de perlitas y cristales toda nuestra parte de arriba de la diadema para que así nos quede cubierta totalmente y nos quede un hermoso recamado. Aquí se nos salió un poquito la cinta, nos vamos a ayudar con algo que tenga punta. Listo. Aunque eso igual no se vaya a ver, tenemos que tratar de dejar nuestro trabajo lo más prolijo posible. Seguimos colocando las perlitas, los cristales
estas mostacillas donde veamos los espacios. Miren cómo nos está quedando, qué linda. Seguimos. Recuerden que esta vez estoy utilizando cristales y perlas en numeración 6 y 8, pero lo podemos realizar con los tamaños que nosotros prefiramos. Le podemos poner el tipo de piedra que nosotros queramos. Si la queremos hacer solo de perlas, si la queremos hacer solo de murano, también se puede. Yo voy a tomar una perla sin mostacilla, me voy a llevar hasta el final y me voy a devolver. Así seguimos haciendo hasta tener toda nuestra diadema cubierta. La idea es que podamos tapar todos los espacios que nos quedan, que podamos rellenarlo con piedritas, con todo nuestra que voy a formar otro palito. Recuerden que tomamos 5 o 6 cristales, mostacillas, dejamos una, nos devolvemos por la otra, la llevamos hasta el final y cerramos. Miren qué linda nos está quedando. Este trabajo es algo de mucha paciencia y de mucho amor, porque conlleva tiempo.
¿Cuánto tiempo más o menos duramos haciendo esta diadema? De 2 a 3 horas. Yo espero que al igual que a mí a ustedes les guste. Espero que me dejen sus comentarios, me den like y se suscriban a mi canal, ya que esa es una forma de incentivarme para seguir realizando estos videos, seguir enseñándoles y seguir aprendiendo de ustedes, teniendo en cuenta sus sugerencias y leyendo sus comentarios. Puedo ver qué cosas les gustan. Me pueden escribir también sobre qué cosas les gustaría aprender. Qué tipo de tutorial quisiera que les hiciera. También si se animan a realizar este tutorial, pueden compartirme sus fotos y enviármelas a mi correo electrónico. Es jaisapadilla@gmail.com y estoy en redes sociales como Jaisa Crochet en Instagram y Jaida Blanco también en Instagram. Tengo dos Instagram porque en uno tengo todo lo que es relacionado con el crochet y en el otro con accesorios. Si se animan a realizar este tutorial, pueden escribirme y les estaré mencionando en el próximo video y mostrándoles a los demás sus trabajos. ¿Cuánto material utilizan? Más o menos estamos utilizando 3 sartas de murano. Tengo 2 sartas número 8, una número 6 y 2 sartas de perla. La perla es una número 8 y otra número 6 y mostacillas. ¿Cuántos metros de cinta utilicé para forrar la diadema? 2 metros de cinta. Utilicé también guaya para darle volumen. También la pueden realizar sin la guaya.
también les queda muy bonito. Bueno, aquí vamos, ya aquí se nos acabó una vez más nuestro hilo y vamos a anudar, como les mencioné anteriormente. Es un nudito normal como el que hacemos cuando estamos cosiendo ropa. Pasamos antes de cerrar por ese ahí, cerramos nuevamente, pasamos por ahí, cerramos, llevamos nuestra aguja hacia otro extremo de la diadema, pasamos por acá. Aquí se me soltó, vamos a enhebrar ese pedacito que nos queda. Voy a meter nuevamente la aguja, voy a agarrar esta puntita para que no se me salga y la voy a llevar a otro extremo. Jalamos y ahora sí cortamos. Miren qué linda nos está quedando la diadema. ¿Yo qué hago? Con un encendedor, con la llamita blanca, azul que bota el encendedor, le paso un poquito de calor a las puntas y así me ayuda a cerrar bien esta parte de acá. Y así de esta forma cierro esta parte de acá. Miren qué linda nos está quedando nuestra diadema con todos esos colores, ese brillo que da. Este tipo de recamado lo podemos hacer también en ganchos. Si de pronto les gustaría que les enseñara a cómo realizar esos ganchos, me pueden dejar sus comentarios, o si quieren que les enseñe a recamar otro tipo de accesorios. Aquí vamos a enhebrar la aguja. Si quieren que les enseñe a realizar unos aretes o unos topos que puedan complementar nuestras diademas, me lo pueden dejar en sus comentarios. Y así, a medida que vayamos viendo los espacios que nos van quedando, así vamos colocando las piedras. Vamos nuevamente a este lado. Aquí voy a colocar una perla sin mostacilla. Seguimos colocando nuestras piedritas
Salimos aquí, vamos a entrar nuevamente a este espacio que tenemos por acá. La idea es ir tratando de rellenar todos esos espacios. Voy a colocar un murano número 6. Listo. Miren. Nuevamente vamos a colocar acá de este lado una perla número 8. Que la vamos a colocar con mostacilla. Se me cayó la aguja. La perla, la mostacilla. Vamos a tratar de que nos cubra este espacio que tenemos de este lado. Aquí nos ayudamos con el dedo, dejamos libre la mostacilla, nos devolvemos por la perla y salimos del otro lado. Vieron que fácil es de realizar. Lo que hay que tener es un poco de paciencia, porque es un trabajo que necesita bastante dedicación. Les repito, estoy utilizando muranos y perlas en los tamaños número 6 y número 8. En los colores de su preferencia los pueden utilizar. Yo escogí esta combinación de perlitas que me han quedado de otros trabajos que he ido realizando y pues quise aprovecharlos para mostrarles cómo realizar este trabajo. Y así también utilizo los sobrantes de material que tenía. Yo en este caso quería que resaltaran más los colores ocres y café, así que estoy colocando más piedras con esas tonalidades. Estoy utilizando murano número 8 en color café, murano número 8 en color miel, murano número 6 en color dorado, perla número 6 en color café, perla número 6 en color palo de rosa, mostacilla número 10 en color café, hilo nylon calibre 0.25 o de 6 libras, Miren qué hermosa nos está quedando. Bueno, continuamos colocando piedritas en todo alrededor de nuestra diadema. No se les olvide que tenemos que colocar una mostacilla para que no se nos salga la piedra o para simular la piedra, o si queremos colocamos una solo. Por ejemplo,
esta la vamos a colocar sin mostacilla. Ya saben que la llevamos hasta el final donde la queremos colocar y pasamos la aguja y la sacamos y ahí quedó puesta. Les recuerdo que estoy utilizando perlas número 8, número 6 y cristales de Murano el número 8 y el número 6 y mostacillas número 8. Como les comenté, estas son piedritas o material que me ha quedado de otras diademas que he ido realizando de otros trabajos y las he ido mezclando y las he ido guardando y pues miren qué lindo está quedando este trabajo con estos materiales que teníamos por ahí. Vamos a hacer uno de los palitos. Ya saben que utilizando las mostacillas dejamos una libre y nos devolvemos por el resto. Y así nos queda nuestro palito. Como pueden ver, y les mencioné anteriormente, esto no tiene ningún orden, uno va colocando las piedritas en los espacios que nos van quedando. La idea es rellenar todos esos espacios. Bueno, les quería comentar que al principio colocamos guata. La guata es un tipo de relleno, yo por acá tengo otra vincha, es un tipo de relleno siliconado que venden en cualquier mencería. En caso de no encontrar guata, la pueden hacer solo con la cinta o venden un tipo de diademas como esta que ya viene con su relleno listo. No hay necesidad pues de forrarla, pero yo les quería mostrar que ustedes también lo pueden elaborar, que es muy fácil de hacer, o simplemente la hacen sin relleno. Si quieren ver cómo realizar una diadema recamada sin relleno, pueden mirar en mis videos, por acá les voy a dejar el link de cómo realizar una diadema recamada solo con cinta. También les voy a dejar el link de otro tipo de diadema que es muy fácil y muy rápida de hacer. Igual los materiales son los mismos, murano, perlas o cualquier tipo de piedra que tengamos para realizarlas. Les quiero recordar que si es la primera vez que me ven, pueden suscribirse a mi canal, darle me gusta, dejarme comentarios para yo saber sus opiniones. Me gustaría también que me dejaran ideas de que quieren aprender para yo realizar videitos sobre eso y pues así saber en qué las puedo ayudar, qué les gustaría que les enseñara. Este es un video de diadema recamada. Ya yo tengo otro video
con esa misma temática, pero la diadema está forrada de manera diferente. Para las personas que están iniciando y tienen esto como un emprendimiento, en estos días voy a estar subiendo otro video de diademas hechas con trapillo. Son unas diademas que quedan muy lindas, también son muy fáciles de hacer y se hacen rapidito y con muy poco material. Así que estén pendientes en los videos que voy a estar subiendo. Miren cómo nos está quedando.
Ya saben que este es un trabajo que requiere mucho tiempo y dedicación. Pero que vale totalmente la pena porque queda súper lindo. Este tipo de diademas la podemos usar con unos topos recamados, que también son muy fáciles de hacer. Si quieren que les enseñe a realizar esos topos, me lo dejan en la cajita de comentarios. Puedo mostrarles cómo se pueden hacer unos topos para combinar con nuestras diademas. Recuerden que tenemos que dejar 2 dedos al finalizar, más o menos hasta esta altura, 1, 2 y 3, hasta aquí estas 3, para llegar al final de nuestra recamada. Bueno, aquí en esta parte se me enredó un poquito el hilo con la mostacilla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la aguja y me voy a devolver para corregir esa parte. Voy a sacar las piedritas que he metido. Una, dos, miren que me quedó enredada esta parte aquí. Entonces saqué la aguja del hilo, voy jalando
vuelvo así, y aquí me quité el nudito y vuelvo a enhebrar mi hilo, mi nylon, y continúo recamando. Nos hacen falta ya muy pocas para terminar. Aquí llegamos al final. Colocamos nuestras últimas piedritas y terminamos. Aquí dejamos 2 deditos, igual que acá. Bueno, para finalizar vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio. Vamos a hacer un nudito y antes de cerrar ese nudito vamos a pasar nuestra aguja 1 y 2 veces. Jalamos lo más que podamos, apretamos, vamos a pasar nuestra aguja hacia el otro lado y vamos a hacer lo mismo. Metemos por un ladito nuestro hilo y antes de cerrar vamos a hacer 1 y 2 veces la aguja por dentro de eso y giramos un poquito. Ahora vamos a pasar nuestra aguja hacia el otro extremo y acá apretamos un poquito, nuevamente pasamos nuestra aguja, antes de finalizar el nudito pasamos 1 y 2 veces la aguja por la bombita que se nos forma y cerramos el nudito. Nuevamente vamos a pasar nuestra aguja así por el lado de arriba, tiramos un poquito del hilo, pasamos nuestra aguja para formar un nudito y pasamos antes de que se cierre 1 y 2 veces por esa bombita. De aquí podemos cerrar. Eso es para ayudarnos a reforzar muy bien nuestro cierre, nuestro amarre, y así llegamos al final de nuestra diadema. Bueno, ahora les voy a mostrar que le coloco en la parte de abajo como para reforzarla, para que quede un poco más cómoda al momento de colocárnosla y que nos muestre
y como tenemos piedritas, nos ayuda a sostener. Así llegamos al final de nuestra diadema. Miren cómo nos quedó de hermosas. Miren cómo da ese brillo, esos colores. Como les dije al principio, yo quería que resaltara más el color ocre, así que les coloqué más piedritas de esos tonos. Miren que aquí todavía me quedó de las que me había utilizado. Miren qué lindo. Ahora les voy a enseñar a cómo forrar en la parte de adentro, aunque así puede quedar nuestra diadema. Miren que de igual forma sí se ve bien, pero como para darle un mejor acabado, como para que ayude a sostener la diadema cuando nos las coloquemos. Aquí voy a pasar un poquito de candela con el encendedor. Me voy a ayudar. Esto, como les comenté al principio, es millaré. Esto lo utilizan en tapicería para decorar muebles y sillas. Es como un encaje un poquito más grueso que viene con unas figuritas aquí y le da una terminación bonita a nuestra diadema para forrarla. En un video que tengo anteriormente muestra unas diademas que son entorchadas, que se pueden hacer con hilo y con alambre, y esta sería una buena opción para taparles la parte de adentro donde se ve el hilo o el alambre. Bueno, ahora vamos a utilizar un poco de silicona. Vamos a esperar que se caliente un poquito. Mientras tanto vamos a medir más o menos. Yo aquí tengo 1 metro, vamos a ver más o menos, creo que se lleva la mitad, se lleva más o menos 50 centímetros para forrarle la parte de adentro de nuestra diadema. Yo la coloco así, voy midiendo más o menos hasta aquí. Sí, es más o menos 30-35 centímetros lo que se usa. Aquí corto y paso un poquito de fuego. ¿Por qué utilizo el encendedor para la puntita? Porque esto, al ser hilo, tiende a soltarse y se van yendo los pelitos. Mire cómo quedó la otra parte. No sé, por eso yo siempre tiendo a quemar las puntas, para que nos ayude a asegurar eso y evite que nos queden esas pelucitas. Vamos a rodar un poco las piedritas hacia acá para que entonces yo abro un poco la diadema y con la silicona voy colocando poco a poco la cinta o el millaré para forrar la parte de adentro de nuestra diadema. Esto también se usa porque ayuda a que nuestra diadema tenga un mejor agarre cuando la tenemos puesta. Seguimos. Vamos presionando. Al ser silicona caliente, pues se pega casi que inmediatamente. Así que vamos aplicando y vamos colocando. Miren cómo va quedando.
que abrir un poquito para que podamos acomodar bien. Limpiamos el exceso de goma y aquí en el final cortamos el excedente que nos quedó, quemamos un poquito y así damos por terminado este tutorial. Miren cómo queda. Vamos quitando el excedente de goma. Miren cómo queda forrado por la parte de adentro. Miren qué lindo se ve. Este millaré lo conseguí en una tienda de mercería que venden telas y eso, y ahí lo conseguí. Miren cómo quedó de linda la diadema. Quedó un toque muy lindo. Así quedó por la parte de adentro. Y así damos por terminado nuestro tutorial. Siempre vamos mirando que nos haya quedado bien pegado para que nos quede un acabado muy bonito. Y aprovecho para recordarles que si les gustó este video pueden suscribirse a mi canal, darle like y comentar.